¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Vamos a hacer un análisis lingüístico en este live de cualquier idioma, el que se les ocurra. Yo he dedicado gran parte de mi vida, aparte de estudiar idiomas como tal para hablarlos, también estudiarlos desde el ámbito lingüístico. Por ejemplo, su gramática, pronunciación, familia lingüística a la que pertenece, edad, escritura, nivel de aislamiento, importancia, influencia, etcétera, entre otras cosas. Entonces, solo es cuestión de que ustedes me digan qué idioma quieren que analice y de eso será el live de hoy. Lo prometido es deuda. Lo dije en el live de ayer, que por cierto ya está en mi canal de YouTube, si lo quieren ver, pues solamente síganme. Me llamo Santia Polyglot para que estén al pendientes, ¿no? Igual en Instagram me llamo igual. Y antes de empezar, acuérdense que doy clases de idiomas. Para los interesados me pueden escribir un DM directo por Instagram. Y pues bueno, vamos a analizar el idioma alemán que aquí me está pidiendo. Déjame ver quién me pidió. Yader me pidió. Hola Yader. Ayer me acuerdo de ti que te vi, que te pregunté cómo se pronunciaba tu nombre. Entonces vamos a hacer un análisis lingüístico del idioma alemán, desde las bases, desde todo, ¿no? Entonces, primero, el nivel de dificultad del idioma alemán. ¿Qué tan difícil es aprender alemán como hispanoparlante? Aprender alemán como hispanoparlante es un poco difícil, no es extremadamente difícil ni muy difícil, simplemente es difícil porque es un idioma germánico. ¿Qué es germánico? Bueno, que viene de otra rama lingüística, otra subfamilia lingüística de lenguas. Vienen de la misma que se llama indoeuropea, pero de una subfamilia, por así decirlo, que se llama germánica. Sería como una rama, para que me entiendan. Entonces nosotros venimos de la romance, que es el español, y por lo tanto, ya cuando te alejas un poco más, se vuelve difícil el idioma automáticamente. ¿Qué tiene el alemán en particular? Contiene cuatro casos gramaticales: el genitivo, el dativo, el acusativo y el nominativo. Siendo el nominativo algo muy sencillo, como sería una oración con sujeto, verbo y a lo mejor un predicado, ¿no? Que sería un objeto. Entonces, yo soy Santiago, por ejemplo, eso sería una oración en nominativo, no cambia en absoluto nada. Pero, ¿qué se le conoce a un caso gramatical? Un caso gramatical es cuando se altera completamente, ya sea un adjetivo, un sustantivo o los dos, o el orden de la oración en general. Entonces, la declinación en los adjetivos es lo complicado en el idioma alemán, es por eso que se le complica a la mayoría. Nosotros tenemos algo en español en redacción que se llama objeto directo y objeto indirecto. Cuando estudias el idioma español, a lo mejor nos lo enseñaron en primaria, a lo mejor no, pero yo como lo estudio porque también soy maestro de español para extranjeros, existe eso que se llama objeto directo y objeto indirecto. Eso en español no es necesario, no es obligatorio usarlo, pero en el idioma alemán, con eso, a través de eso, aprendes el dativo o el acusativo, que son casos gramaticales, dependiendo de la dirección de la acción, ¿no? Entonces, el dativo se utiliza cuando indirectamente alteras al objeto de la oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices, yo le voy a dar un regalo a mi hermano. Entonces, el le voy a dar un regalo a mi hermano sería el objeto indirecto y el objeto directo es el regalo, porque es la cosa que tú das. Entonces, eso básicamente en pocas palabras es lo complicado del alemán. Así como el alemán, hay muchos otros idiomas que contienen este tipo de casos gramaticales. El alemán tiene cuatro, el húngaro, por ejemplo, tiene 18 de estos, haciéndolo totalmente difícil de aprender. Entonces vamos a seguir con el análisis lingüístico del idioma alemán. Tenemos también su importancia e influencia.
El alemán es uno de los idiomas más importantes y hablados en Europa. Es el idioma oficial de Alemania, Austria, Liechtenstein, Luxemburgo y es uno de los idiomas oficiales también en Suiza, ¿no? Y Bélgica. Entonces, el alemán, como yo les mencioné, es ampliamente hablado en muchas partes del mundo, en específico en estas que les mencioné, y es una economía muy grande, es una potencia económica y cultural, y su influencia en campos de literatura, filosofía, ciencia, música y básicamente en todo es muy significativo, ¿no? Entonces, aprender este idioma es súper importante, es de las cosas más importantes que puedes hacer, además de que lo hablan muchas personas, tiene muchos números de habitantes. Ahorita no me acuerdo de cuánto, pero aproximadamente le calculo que unos 80 millones de habitantes, no, un poco más, yo creo. Pero bueno, eso es cuestión de que lo chequen en internet, la verdad es que no les traigo el dato. Y los recursos disponibles, pues tenemos una infinidad de recursos disponibles por ser un idioma tan conocido, tan popular y tan común, no sé cómo decirlo, tan bonito, yo qué sé, ¿no? Entonces es un idioma que lo puedes aprender desde tu casa, en YouTube, o comprando libros PDF, o yendo a una biblioteca y adquiriendo libros, igualmente lo puedes aprender súper fácil, ¿no? Por la cantidad de recursos que existen para aprender el idioma. Otra cosa sería la gramática, bueno, ya lo expliqué, que son lo de los casos gramaticales. El alemán, su gramática es muy difícil, es muy lógica la gramática, como les menciono, tenemos que saber también cómo decir bien las cosas. A lo mejor la pronunciación, en términos de pronunciación, es mucho más fácil porque es un idioma fonético. Cuando un idioma es fonético, quiere decir que se pronuncia tal cual se escribe. O sea, no hay cambios como en el inglés. Ahorita vamos a hablar del inglés, que ya vi que me lo pusieron. Entonces, el inglés sí es muy difícil, ahorita lo vamos a explicar por qué, en ese ámbito. El alemán no. El alemán sí tiene algunos sonidos medio raros, como por ejemplo la U con diéresis que se pronuncia U o la O con diéresis que se pronuncia Ö. Entonces, ese tipo de sonidos sí son difíciles junto con la CH alemana, que es como ich habe nicht o algo así, ¿no? Entonces, esos sonidos son difíciles de pronunciar para un hispanohablante porque no los tenemos. Y la R, ¿no? Ya saben, la R alemana, Regierung, gobierno en alemán. Die Regierung. Se pronuncia igual como un poco gutural. Y sería todo el alfabeto, pues es el mismo, solo se le agrega la A con umlaut, que sería con diéresis, la U con diéresis, la O con diéresis y la S-set, que sería la beta, que significa, simplemente es una S, se pronuncia como una S. Y ya, eso sería el alemán. Entonces ahora vamos a analizar el inglés. El idioma inglés, como ya saben, en términos de popularidad, términos de importancia, de influencia, es el idioma más importante del mundo, un idioma hablado aquí y en China. Es un idioma que se habla en todas partes, todo mundo lo sabe hablar, sin embargo no es el idioma con más hablantes nativos del mundo. ¿Por qué? Porque el idioma con más hablantes nativos es el chino mandarín. Y no, no, el chino mandarín, olvídenlo. El chino mandarín es el idioma con más hablantes nativos y el inglés el idioma que más gente lo habla, a pesar de que no son hablantes nativos, pues mucha gente lo aprende por obvias razones. Obviamente, en términos de lo académico, tú puedes viajar a un país sabiendo el idioma inglés, obviamente para estudiar a lo mejor una carrera, yo qué sé, para un trabajo obviamente te pagan más si sabes inglés, te pagan todavía más si sabes un tercer idioma, etcétera. Entonces todo depende de lo que tú estés buscando por aprender el idioma, pero en términos de importancia e influencia es súper importante y todo mundo lo debe de aprender, ¿no? Ese es como lo que hoy en día nos obligan a hacer porque ya es como una obligación, ya no es si queremos. Antes, como no había tanta competencia, no había sobrepoblación, no había tanta gente en este mundo, no era tan importante el inglés en términos de globalización. Cuando comenzamos a ser mucho más personas, empezó a haber más competencia. ¿Qué pasa con los trabajos? ¿Qué pasa con la forma de conseguir cosas? Pues que se vuelve más difícil, tienes que destacar. ¿Cómo destacas en una empresa sabiendo idiomas? Obviamente teniendo experiencia también, porque por ejemplo yo no tengo experiencia, yo acabo de salir de la universidad y muchas empresas se han puesto como, no sé, un poco a la defensiva conmigo, porque dicen es que tienes un currículum súper bueno, que no sé qué,
pero no tienes experiencia, es lo malo, ¿no? Entonces, como todos, nos toca empezar desde abajo, pero sí es un plus que tengas idiomas porque obviamente vas a ir escalando en una forma muy significativa y obviamente sí te van a escoger en puestos mucho mejor pagados que si eres una persona que es monolingüe. Eso sí, se los aseguro, aunque no tengas experiencia, si sabes idiomas, puedes aspirar para puestos de más de 20,000 pesos. Entonces, si eso están buscando en una empresa y si están buscando un emprendimiento o algo por el estilo, igualmente lo pueden obtener teniendo idiomas porque el alcance a recursos disponibles que hay en el idioma inglés son en su mayoría en inglés, ¿no? O bueno, lo dije mal. La mayoría de los recursos que hay en Internet están en el idioma inglés. Eso es lo que quise decir. Entonces, es en términos de conocer, de tener como conocimiento en general de todo, aprendiendo inglés lo vas a lograr. Es así, la famosa frase de el conocimiento es poder, dicho y hecho, el conocimiento es poder, aprende inglés para lo que sea. ¿Quieres ser desarrollador de JavaScript? Aprende inglés. ¿Quieres ser desarrollador de cierto software? Aprende inglés. Entonces el inglés puede conectar con cualquier carrera, con cualquier profesión, con todo. Si tú sabes inglés y aparte tienes una licenciatura, ya eres de los top. Como les digo, hay mucha competencia hoy en día por la cantidad de gente que existe, entonces tienes que destacar de alguna forma, porque si no te quedas en la media. Ya muchos saben inglés, entonces por eso yo les recomiendo que también, aparte del inglés, aprendan otro idioma o sepan desarrollar JavaScript o sepan hacer otras cosas. Pero bueno, eso ya es otro tema, luego hablamos de eso. Ya me desvío un poco, pero ahorita estamos analizando idiomas. Pónganme en los comentarios qué otro idioma quieren que analice en lo que acabo de analizar el inglés. En términos de gramática, el idioma inglés es menos complejo que otros idiomas germánicos. Cabe aclarar que también pertenece a la familia germánica, el idioma inglés, por lo tanto es un poco más difícil para nosotros, incluso que el francés. El francés, muchos dicen que es más difícil que el inglés, pero la verdad es que no se puede. Simplemente el inglés por la cantidad de recursos, les vuelvo a repetir, y por la cantidad de familiarización que tenemos con el idioma inglés, es que se nos hace más fácil que el mismo francés o que el portugués o el italiano, porque no tenemos un entorno globalizado en el idioma portugués o en el idioma francés. Y con el inglés sí lo tenemos en cualquier lado. Pronuncias una marca, tiene que ser Starbucks, ¿no? No puedes decir Starbucks o algo así. O Netflix, Netflix. O Instagram, Instagram. O cosas así, ¿no? Entonces está en todas partes. Tenemos que hacernos un poco a la idea que hay palabras en inglés, ¿no? Entonces, como esto pasa y en nuestro subconsciente está pasando a cada rato el idioma inglés en todas partes, plataformas, anuncios, espectaculares, etcétera, tenemos esta ventaja y por eso el inglés se nos hace más sencillo que el mismo francés. Pero sigue siendo de otra rama lingüística, como lo mencioné, y es de la misma que el alemán, la germánica. Entonces, de esta misma rama podemos destacar que son idiomas un poco distintos en la pronunciación. En especial, el idioma inglés es muy diferente en términos de pronunciación porque es un idioma no fonético, no se pronuncia tal cual se lee. Entonces, con este análisis lingüístico que les acabo de hacer del idioma inglés, espero que les haya servido. Ya saben que su nivel de aislamiento en el mundo es muy, muy bajo porque el idioma inglés tiene mucha influencia cultural y económica de países angloparlantes y obviamente de todos los países que te puedas imaginar. En cualquier país te piden mínimo en una empresa o ya sea que vas a estudiar en la universidad, te piden pues que sepas inglés, ¿no? Entonces, eso sería todo. Y ahora me están pidiendo, déjame ver qué otro idioma me pidió. Japonés. Bueno, el japonés es un idioma pues de la familia de los asiáticos. Según yo, su rama lingüística está aislada, es rama lingüística aislada, como la del coreano, que no tiene como una familia como tal. Son idiomas que son como aparte, es una lengua aislada, así se les conoce, lo que significa que claramente no están relacionados con una familia lingüística conocida. Eso sería como la definición, junto con el coreano, el japonés es lo mismo. Por ejemplo, el chino mandarín está relacionada directamente con la familia de los idiomas sino-tibetanos, pero la del japonés no es así. Ese es como el análisis lingüístico en la familia.
Y ahora vamos a pasar a lo que es el nivel de dificultad, ¿no? El nivel de dificultad para hispanohablantes, el japonés es considerado un idioma muy difícil, de alta dificultad para los hispanohablantes, a pesar de que en el ámbito de la pronunciación tenga ciertos fonemas parecidos al español, sigue siendo muy difícil por la escritura que tiene y la gramática, que es muy diferente al español, ¿no? Entonces, por lo mismo es difícil. Ahorita vamos a explicar bien lo de la escritura. ¿Cómo es la escritura del japonés? Bueno, la escritura del japonés tiene tres formas de escribir: el katakana, el hiragana y el kanji, siendo el kanji el más difícil. ¿Por qué? Porque el kanji es déjenme pensar cómo decirlo, es un sistema de ideogramas japoneses como tipo silabario. Entonces son ideogramas que nos tenemos que aprender aproximadamente 5000, si no mal recuerdo, muchísimos kanji para poder hablar y escribir y leer japonés fluidamente. Además de que tiene su propio alfabeto, el hiragana. El hiragana nosotros lo aprendemos, es un alfabeto como de 96 sílabas. Igual creo que no se llama alfabeto, se llama silabario. ¿Por qué se llaman silabarios y no alfabetos? Un alfabeto es como el latino, nuestro alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, que es letra por letra. Y un silabario es, por ejemplo, decir ma, me, mi, mo, mu, ja, je, ji, jo, ju, etc. Eso es un silabario, una consonante y una vocal al mismo tiempo. Entonces tiene dos de estos silabarios más otro que es como un sistema de lologramas, ¿no? Japoneses. Entonces, esto sería la escritura. El nivel de dificultad es súper alto. Imagínate para un mismo idioma aprenderte tres alfabetos diferentes. Y aparte, uno de estos no es un alfabeto ni es un silabario, es simplemente un sistema de ideogramas que te los tienes que aprender de memoria. O sea, es altamente difícil el idioma japonés en este aspecto. Y la importancia e influencia también es súper importante el idioma. Podemos destacar que es un idioma muy conocido, tuvo mucho impacto en la historia, el japonés, en la guerra mundial igual tuvo mucho impacto, tiene impacto en la cultura, tecnología, entretenimiento, etcétera. La comida también, siento que en la parte culinaria también es muy buena la comida japonesa, tiene mucha influencia tanto en México como en otros países, por ejemplo, el sushi es súper conocido, obviamente ya está mexicanizado, pero es muy conocido el idioma japonés en todas partes. Si aprendes japonés, también puedes conseguir un trabajo súper bueno, ya sea de intérprete traductor o ya sea que traduzcas cosas en una empresa o simplemente uses el idioma para un sistema de software que también te pueden pagar súper bien. Entonces, en términos de profesionalismo, en términos académicos, etcétera, para todo te sirve el japonés. Es increíblemente importante, es de los 10 idiomas más importantes del mundo, por cierto, al igual que el alemán y al igual que el inglés, obviamente. Entonces, eso sería todo. La gramática, falta mencionarla, la gramática es notablemente diferente de otras lenguas indoeuropeas. Utiliza un sistema de sintaxis de sujeto, objeto, verbo, que se llama SOV, S-O-V, en lugar del el orden común de sujeto, verbo, objeto. Entonces es sujeto, objeto, verbo y el nuestro es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Eso sería como lo difícil en el japonés y lo que lo hace también muy complicado. Pronunciación sí se parece al español en muchos aspectos, como les mencioné, hay muchos fonemas parecidos. Entonces, en pronunciación yo creo que es lo más fácil el japonés, la verdad. No tiene muchas cosas difíciles como el chino mandarín, ¿no? Que es tonal, ese sí está más difícil. Um, y ahora el italiano. Vamos a analizar nuestra primera lengua romance. El italiano viene de la misma familia de lenguas derivadas del latín, o sea, románticas, romances o románicas, como les quieran decir. Estos idiomas vienen igual de agarrados de la mano del español, son de nuestra familia, por lo tanto son mucho más fáciles de aprender que todos los antes mencionados. Entonces el idioma italiano es un idioma que podemos aprender desde nuestras casas sin ningún problema. Hay vocabulario intuitivo en el idioma. Sí existen uno que otro falsos amigos. Un falso amigo es cuando
Ay, ¿cómo se llamaban? La palabra lingüística, no me acuerdo. Bueno, falso amigo es la palabra vulgar, no me acuerdo de la palabra lingüística, cómo se decía, pero un falso amigo es cuando nosotros confundimos una palabra de otro idioma que es parecida con la de otro idioma y pensamos que significan lo mismo, pero es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces eso les puede pasar. En términos de dificultad puede llegar a ser difícil por esta parte de que se parece tanto que lo llegas a confundir un poquito en este aspecto, ¿no? De poder aprenderte este vocabulario. También la pronunciación es un poco difícil para nosotros por el hecho de tener que hacer sonidos en la entonación, tener que subir la voz o tenerla que bajar de vez en cuando, pero es dificultad, la verdad yo consideraría que es de dificultad media o fácil aprender el idioma italiano, como sería el caso del inglés. En el caso del inglés es de esta forma porque hay muchísimos recursos para aprender el idioma en cuestión, ¿no? Entonces sería como la misma dificultad para el idioma italiano y ya, ¿no? Pues tiene de historia, de influencia o importancia, tiene muchísima influencia en el mundo en general. Lo conocemos más que nada por su literatura, su gastronomía de la pizza, de la pasta, etcétera, su arte, su música, todo eso es súper importante, es un idioma muy tradicional en esa parte y en gramática, en cuanto a gramática como tal, tiene similitudes, algunas similitudes con el español, ¿no? Como el uso de artículos definidos e indefinidos, así como la concordancia de sustantivos y adjetivos también, pero también existen otras cosas poquito diferentes al español. Por ejemplo, existen las partículas en el idioma italiano, así como las que hay en el idioma inglés, que se llaman auxiliares. En el italiano también existen este tipo como de auxiliares o partículas que serían el ne o el chi, ¿no? Entonces, ya, bueno, ya sin tomar en cuenta esto, pues sí es bastante sencillo y les recomiendo que lo aprendan. Es importante, sí, pero en un ámbito profesional no es tan importante, la verdad. En un ámbito académico tampoco, al menos que te vayas a vivir al país, a Italia, ¿no? De ahí en fuera no lo consideraría que sería un idioma súper importante de aprender, pero todos los idiomas son súper importantes en cuanto a el aspecto cognitivo, porque cuando tú aprendes un idioma, tu nivel de destreza mental aumenta y obviamente tu memoria aumenta y en pocas palabras tu inteligencia aumenta en general, ¿no? Entonces para esas cosas sí te va a servir, obviamente, retrasas el Alzheimer como con cualquier otro idioma y pues ya, su aislamiento es casi nulo, tiene mucha comunidad que lo habla y mucha gente lo conoce, ¿no? Entonces pues no, de ahí en fuera no hay nada más que decir. ¿Crees que es más fácil aprender italiano que francés? Acabo de unirme al live. A ver, ahorita te contesto. Yo consideraría que es más fácil aprender, em, a ver, el italiano, sí. Consideraría que es más fácil aprender italiano porque es un idioma más parecido que al español, porque el francés tiene mucha influencia con el idioma inglés. Entonces, por eso yo diría que el italiano es un poco más sencillo, la verdad. Esa es como mi opinión personal. Entonces ya me pusieron italiano, analizamos inglés, analizamos japonés, analizamos alemán. ¿Qué otro idioma quieren que analice? Um, el que quieran. Díganme un idioma extraño, un idioma que no es muy hablado, también para analizarlo, porque normalmente me dicen los clásicos, que es italiano, japonés, coreano, chino, alemán, ruso, etcétera, ¿no? Entonces, mejor sí díganme otro que no sea tan conocido y vamos a ver qué tal. Portugués. Bueno, vamos a analizar el portugués. El portugués, igualmente como el italiano, vienen de la misma familia lingüística, son idiomas romances y el portugués simplemente en términos de fonética, su fonología es sencilla hasta cierto punto porque también tiene sonidos guturales, no, perdón, sonidos nasales, como por ejemplo también, tiene sonidos nasales que tienes que hacerlos directamente desde
lo profundo de tu nariz, así como en el francés, que se pronuncia medio extraño. Eso es lo difícil en cuanto a la pronunciación. En cuanto a la gramática, hay algunas cosas que cambian. A lo mejor el infinitivo en los verbos reflexivos, sí llega a cambiar un poquito. Por ejemplo, en vez de decir ellos se comunican, a lo mejor lo dices al revés, ellos comunicarse o algo así, ¿no? Entonces, ahorita no tengo como una oración clara en la mente, pero a veces como que sí llega a cambiar esa parte del portugués en la gramática en cuanto a los verbos, ¿no? Utiliza el mismo alfabeto que nosotros, el alfabeto latino, y tiene muchas similitudes con el español, artículos definidos e indefinidos, concordancia en sustantivos y adjetivos, igualmente. Existen igual muchas diferencias gramaticales, conjugaciones de verbales, etcétera, ¿no? Entonces es un idioma hablado también por mucha gente, por muchos habitantes. Estaba viendo que se habla por 250 millones de nativos hablantes de portugués, más todavía los que aprenden el idioma, como yo, ¿no? Entonces, póngale que lo hablan a lo mejor unas 500 millones de personas en el mundo, o sea, es de los idiomas aparte de más hablados, de los más importantes también, junto con los antes mencionados. Entonces el portugués es súper importante de aprender, su dificultad es súper baja, lo puedes aprender en 3 meses a un nivel conversacional, o sea, a un nivel B1 intermedio, sin ningún problema. Si le dedicas unas 2 horas al día, sin ningún problema lo puedes dominar muy fácilmente, ya sea de forma autónoma o con un maestro. Entonces, pues ya sería todo, ¿no? El análisis del portugués. Ahora vamos a analizar el árabe y el turco. Entonces, primero va el árabe. El árabe vamos a analizar, no sé, en general, porque hay muchos dialectos del árabe. El árabe es un idioma súper rico en cuanto a la lingüística, un idioma que es considerado en cuanto a nivel de dificultad uno de los más complejos del mundo. Bueno, en cuanto a los conocidos, porque como ya saben, bueno, por eso estoy haciendo este análisis lingüístico, ¿no? Nos basamos para el nivel de dificultad yo me baso en la gramática, en la pronunciación, en los recursos que hay por internet o en general, en el aislamiento que tiene en el mundo y ¿qué me faltó? Y en la escritura. Entonces, a partir de todo esto, podemos llegar a la conclusión de que el árabe no es tan difícil en comparación con otros idiomas minoritarios como lo sería el abjasio, el tabasaro o el tses o el xo o ese tipo de idiomas que casi no sé, es más, yo creo que no los han escuchado en su vida y son idiomas hablados por regiones muy pequeñas, por ejemplo, en regiones de Rusia, en regiones de África, etcétera, ¿no? Entonces esos idiomas son mucho más difíciles de aprender que el idioma más difícil considerado como chino mandarín, árabe, etcétera. ¿Por qué? Pues por su nivel de aislamiento, que es altísimo, y su poco alcance a recursos, ¿no? También. Eso para que lo sepan como dato curioso. Si les vuelven a decir que el chino mandarín es el más difícil del mundo, díganles que no. Mándenme a mí a reclamarles y decirles que eso no es cierto. Entonces el idioma más difícil no es el chino ni el árabe, pero sí es altamente difícil de aprender. ¿Por qué? Pues porque es otra cosa, es otro idioma, viene de la rama semítica, otra rama junto con el amárico, junto con el hebreo, junto con el arameo, una rama que es de los semitas, por eso el nombre semítico, y es un idioma muy complicado de aprender porque estos idiomas, no todos, pero la mayoría, se escriben de derecha a izquierda, o sea, al revés, y aparte con otro tipo de alfabeto que se llama el alfabeto arábico. Por lo tanto, también es mucho más difícil, tienes que cambiar tu forma de pensar al momento de leer, al momento de hablar, porque también a la forma de hablar todo incluye el género femenino o masculino dependiendo de a quién te estés dirigiendo. También existe una forma de decir tú para ¿cómo se llama? Una mujer y para decir tú para un hombre. Entonces, si no mal recuerdo, que estuve estudiando un poco árabe, es para los hombres y anti es para las mujeres. Entonces, ese tipo de cosas son complicadas en el árabe, ¿no? Y en resumen, es un idioma históricamente popular, es súper reconocido, culturalmente hablando, pues tiene de todo el árabe. Hay muchos tipos de árabe, árabe libanés, árabe marroquí, árabe egipcio,
En general, yo estoy hablando del árabe estándar moderno, que es el que utilizan la mayoría, es como el estándar, por así decirlo, el clásico. Y pues ya ha existido desde hace muchos años, es una lengua viva aún, pero ha estado desde hace muchísimo tiempo con nosotros. Entonces es un idioma súper importante también, es de los 6 idiomas principales en la ONU, en el modelo de Naciones Unidas. Entonces, si lo aprendes, puedes tener un trabajo ahí también, ¿no? Entonces, en términos de profesionalismo, académico, de intelecto, etcétera, lo que sea, es súper, súper importante aprender el idioma árabe. Y de hecho yo lo pienso aprender a futuro bien. Yo lo he estudiado, pero la verdad es que no lo puedo hablar mucho. Puedo decir algunas cosas. Al salam aleikum, Ana, Ana Santiago, Ana Mexicaní, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya sería todo. Ahora vamos a pasar al idioma turco. Bueno, primero contesto esta pregunta que dice, ¿cuántos idiomas hablas? No sé, ni yo sé, la verdad. Ya no sé, ya no sé. Siempre digo que 10. Digo que 10 porque ya no sé, la verdad. Hay veces que puedo hablar muchos, pero luego se me olvida porque no los practico. Hay veces que no los hablo también algunos. Luego es que se pierde cuando no los utilizas. Entonces voy a decir que hablo 10, la verdad, que son los clásicos, que sería el español, el inglés, el alemán, el portugués. Hablo el albanés, el neerlandés. ¿Cuál más? El yidis. Hablo también un poco de ruso, hablo chino mandarín y hablo un poco de catalán también a veces. Italiano ya lo dije, francés. No sé si me faltó uno por ahí, pero estudio muchos, muchos idiomas. Hebreo también, griego, árabe. Bueno, pero árabe no lo hablo, ¿no? O sea, les estoy diciendo que esos los estudio. Va, ¿y cuál es el que manejas mejor aparte del materno? Mi inglés es como nativo casi, porque soy maestro de idiomas también, soy maestro de inglés, el alemán también es súper avanzado mi alemán porque yo estudié en un colegio alemán donde todas las materias eran en alemán, hasta matemáticas la tomaba en alemán. Entonces el alemán lo tengo muy desarrollado, el inglés, tengo desarrollado también el portugués también, el italiano, el neerlandés, porque se parece mucho al alemán. No lo estudio mucho, pero por mera lógica, como el portugués, me llegan las palabras solas y lo puedo hablar, me puedo entender, ¿no? Me puedo dar a entender y lo puedo entender también. ¿Qué más? ¿Qué otro? El chino mandarín lo he estudiado por mucho tiempo, pero pues la verdad es que sí es difícil. Es muy difícil, pero sí puedo hablarlo, pero me cuesta hablarlo correctamente por los tonos que existen. ¿Puedes hablar en inglés? Habla en inglés, a ver. Te voy a dejar con la duda. No voy a hablar. No, no es cierto. Ahorita les hablo en inglés. ¿Puedes decir tú eres malvado en inglés? Bueno, ahorita les hablo. ¿Qué opinas del curso de Miguel Idiomas? Pues es el que yo recomiendo siempre para aprender idiomas. Es súper bueno. Es el primero, ¿no? Ah, no, no, ese es el de Paco. No, no, no. El de Miguel, creo que ya sé quién es Miguel, pero sí, sí lo recomiendo. Todos esos creadores de contenido de idiomas que ponen sus cursos, ya la verdad, desde hacer eso de forma gratuita, porque monetizan, pero de forma casi gratuita, pues es altruismo. Entonces, ya que simplemente lo suban de forma casi gratis, pues supongo que es muy, muy bueno de su parte y supongo que es garantía de que vayas a aprender el idioma, porque la verdad es una inversión de tiempo y esfuerzo muy grande, porque yo doy clases, las preparo y sé lo difícil que es, ¿no? Saber todo eso, conocer la gramática de un idioma, o sea, es horas de estudio, años de estudio, es muchísimo. O sea, yo para hacer todos estos análisis lingüísticos, pues son años de estudio. No, no es que me lo saque mientras fui al baño, se me ocurrió, ¿no? Obviamente no. O sea, es años de lectura, de estudio, de esfuerzo y obviamente de pasión, porque a mí me encanta el aprendizaje de los idiomas. ¿Podrías dar algún tip? Estoy aprendiendo japonés, comencé con palabras, gramática y repeticiones. Mira, yo también estoy aprendiendo por japonés. Te voy a decir lo que hago. No sé hablar nada todavía. ¿Por qué? Porque estoy apenas aprendiéndome los alfabetos. Te recomiendo que te aprendas los alfabetos, el hiragana y el katakana, para que puedas leer todo en japonés.
¿Qué hacen los japoneses? Te facilitan la vida. Solamente aprendes hiragana y ya no es tan necesario aprender kanji porque todo te lo ponen en el hiragana. Entonces apréndete el hiragana y lo vas a convertir un poco más fácil el idioma. Ya no vas a tenerte que aprender tantas cosas. El kanji déjalo cuando ya puedas hablar, cuando puedas entablar conversaciones. Déjalo hasta el final. Entonces primero apréndete el katakana y el hiragana. El hiragana es más importante, por cierto. El katakana nada más es para los extranjerismos, o sea, para cosas, palabras que vienen del extranjero. Entonces apréndete el hiragana bien y ya con eso te recomiendo que pues lo estudies, hagas planas, es lo que yo hago, hasta que queden guardados en tu cerebro, hasta que los puedas hacer sin ver nada, los puedas dibujar, bueno, escribir, y ya con eso vas a tener un súper avance. Luego empieza a ver videos en YouTube que te expliquen vocabulario, que te enseñen esta parte de la gramática que es distinta, el uso de los verbos es distinto. Entonces te recomiendo todo eso. ¿Por dónde empezar para aprender cualquier idioma? ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿Por dónde empezar para cualquier idioma? ¿Qué nos recomiendas hacer? Pues cualquier idioma, yo lo que les recomiendo, siempre que los que me conocen de mi canal, yo hablo de temas más profundos, yo no nada más hablo de la práctica como tal de un idioma, viendo películas y escuchando a los extranjeros hablar el idioma en cuestión. Yo también les enseño la parte de conocernos, de cómo aprender como personas, cambios de hábito, disciplina, motivación, cómo generar interés, cómo generar hábitos, cómo generar bla, 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 bla. En pocas palabras, comportamiento humano, superación personal, cambios de mentalidad y así. Entonces todo esto yo también lo estudio, así como estudio temas de lingüística. Me hubiera gustado hacer una carrera de esto, pero al parecer creo que ya es como si lo hubiera hecho, porque pues es lo que hago en mi tiempo libre y demás. Y también me gusta mucho lo de la psicología, ¿no? Porque yo soy maestro y en particular me dedico a enseñar clases individuales o personalizadas. Entonces yo tengo que analizar bien a mi alumno para saber su método de aprendizaje. Hay alumnos que aprenden de forma kinestésica, otros de forma visual, otros de forma auditiva. Entonces tengo que saber, tengo que estudiar hasta esa parte y siento que hasta cierto punto soy empático por hacer eso y pues ya. Entonces, a partir de toda esta idea, también yo sigo una filosofía que se llama estoicismo, que más o menos ya lo he platicado en mis en vivos y todo eso, que los pueden encontrar en YouTube, como el mismo nombre, Santiago Polyglot. Bueno, pero el caso es que yo lo que recomiendo es siempre conocernos, ¿no? Y es siempre aprender de forma diferente, empezar a mejorar nuestros hábitos en cuanto, no sé, por ejemplo, algo tan bobo que puede ser el hecho de hacer tu cama en las mañanas cuando te levantas. Hay gente que no es capaz de hacer eso. Entonces yo me pregunto, ¿cómo si la gente no puede levantarse y hacer su cama, cómo se le ocurre que va a aprender un idioma? ¿Cómo va a tener la constancia, la disciplina, la determinación, la fuerza mental, la fuerza de voluntad para poder aprender un idioma? ¿Qué se necesita hacer? Muchísimas cosas. Tenemos que aprender a lidiar con el fracaso, tenemos que aprender a conocernos, tenemos que encontrar nuestra motivación, muchísimas cosas, muchísimas. Entonces, yo les enseño todo esto para después aprender el idioma como tal. Entonces, ya cuando llegas a lo práctico, una vez que aprendes todo esto para hacerlo bien, en lo práctico tú escoges tu método de aprendizaje, cada quien tiene un método diferente y obviamente depende también del idioma. No es lo mismo aprender inglés por tu cuenta que aprender chino mandarín. El chino mandarín se necesita mucho más. ¿Por qué? Porque es un idioma muy difícil, muy distinto al español. Entonces, es por eso que yo recomiendo todas estas cosas y en lo práctico pues ver videos de YouTube todos los días, constancia, aunque sea media hora al día, pero hacerlo diario, de lunes a domingo sin parar, prescindir de gratificaciones del momento, como lo es checar tu celular por una hora seguida. En vez de hacer eso, es darle scroll al teléfono, mejor inviértelo aprendiendo el idioma. Entonces, a partir de estas premisas y a partir de como este cambio de mentalidad, tú te estás como forzando a aprender el idioma de cierta manera y estás mentalizándote o manifestándolo para aprenderlo. Entonces, como les menciono, es muy complejo, demasiado difícil todo esto, pero una vez que lo entiendes y te sabes dominar como persona, lo puedes lograr eso y más. Entonces mucha gente dice, es que tú tienes un talento, pero no, son años de estudio, esfuerzo, levantarse temprano. Yo me levanto temprano a las 5:40 todos los días, aunque no quiera.
Entonces, todo esto para aprender idiomas, para meditar, para hacer ejercicio, comer bien, o sea, son muchas cosas, tener buenos hábitos en general, ser sociable también, ser extrovertido con la gente, porque la gente es finalmente importante en nuestras vidas. Más, bueno, obviamente yo que aprendo idiomas, pues es para comunicarme, ¿no? Ni modo que lo haga simplemente conmigo mismo todo el tiempo. Entonces, por eso les menciono que son muchas cosas. Todas estas pláticas gratis las pueden encontrar en YouTube, porque yo no monetizo, evidentemente, yo tengo muy pocas vistas, pero todo lo pueden encontrar ahí. Son cosas que yo les digo de todo corazón, y obviamente lo hago para que sean exitosos, ¿no? Yo lo empecé así, y yo tuve que estudiar, tuve que leer miles de libros. Yo todo este conocimiento, les digo, no se los traigo del baño, ¿no? Se me ocurrió mientras, ya saben, ¿no? Obviamente todo esto son años de lectura, de estudio de diferentes temas, desde la lingüística, desde eh, políglotas que han escrito blogs, desde videos de YouTube, podcast, audiolibros, libros de superación personal, libros de comportamiento humano, de manipulación, obviamente manipulación del buen sentido, de oratoria también, etcétera. Entonces, muchas de estas cosas pues yo lo saco de ahí, y obviamente yo se los desgloso, por así decirlo. Yo se los desmenuzo para que ustedes nada más me escuchen y tengan todo este conocimiento de un video de una hora, ¿no? Entonces es básicamente eso, y ya, ¿no? Es lo que les tenía que decir. Estas últimas semanas he escuchado la palabra disciplina, y que con esta práctica logras mucho. Sí, en efecto, todas las personas que son disciplinadas, por consiguiente, son exitosas. Yo no conozco a ninguna persona que sea disciplinada y no sea exitosa. O ustedes digan, ¿me conocen a alguien así? Yo, la verdad es que no. No sé, sería incoherente, porque tú le estás dando a la vida algo que quieres ganar a futuro, y si lo vas a conseguir si te esfuerzas. Hay gente, obviamente, que se esfuerza demasiado y a lo mejor consigue muy poco para lo que se esfuerza. En términos de trabajo, en términos de explotación, yo les hablo, sí existe eso. Obviamente eso ya es una injusticia, y a veces es algo que no puedes controlar. Pero normalmente, si tú te quieres salir como de esa zona, digamos, de confort, aunque se escuche cliché, lo puedes lograr. Obviamente hay gente, no hablo por todos, hay gente que ya no puede hacer esto porque nació con otra ideología, con otra perspectiva, y por eso estoy yo o otros creadores de contenido para ayudarlos a imaginarse cosas más allá, ¿no? Yo lo hago en el ámbito intelectual, hay gente que lo hace en el ámbito económico, hay gente que lo hace en el ámbito académico, cualquier cosa. Bueno, yo académico, profesional, intelectual, todo esto nos sirve para eso. Yo la verdad lo que aconsejo es aprender los idiomas no porque te vayan a dejar algo, o sea, sí te van a dejar algo, pero eso ya es un extra. Apréndanlos por ustedes mismos, por superación personal, por gratificación personal, por el hecho de decir, ¿sabes qué? Lo logré. Y no cualquiera habla inglés fluido, o no cualquiera habla este idioma fluido, o no cualquiera bla, bla, bla. Destaquen de alguna manera, sean únicos en alguna forma. ¿Cómo lograr esto? A través de la disciplina. No hay de otra. Constancia, determinación, disciplina, fuerza de voluntad, fuerza mental, etcétera. Todos este tipo de palabras son lo mismo, en pocas palabras, y con esto vas a lograr grandes cambios en tu vida. Un amigo, seguí tu consejo con Paco, sí, y llegué a aprender un 10%, pero lo dejé. ¿Algún otro consejo? Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás, Anderson? Buenos días. Bueno, buenas noches más bien. No existe el 10%, el 20% de saber un idioma. Eso no lo puedes determinar. Es imposible determinar eso, porque un idioma tiene más de 500,000 palabras, en especial el inglés. Entonces es algo que no podemos determinar así. Entonces, para que sepas, como dato curioso, eso se le conoce como el marco común europeo de referencia. Es la escala de niveles de idiomas. Entonces, tu 10% a lo mejor va a ser un A1 de 6 niveles, que sería A1, A2, B1, B2, C1 o C2. Entonces, se los digo para que sepan y que puedan decirlo de forma correcta la próxima vez, porque he visto mucha gente que dice, hablo 80% del idioma, hablo no sé qué. La verdad es que nosotros ni siquiera hablamos 100% del español, nosotros hablamos a lo mejor un 60% del español, así se los digo. ¿Por qué? Porque es muy vasto, un idioma es muy vasto. Vean un diccionario y no van a entender, yo creo que ni la mitad del diccionario.
Entonces, por eso les menciono esto. Y ahora, contestando tu pregunta de algún otro consejo, pues es lo que les digo. Yo les doy un tip generalizado, ¿no? Un tip como que le va a servir a la mayoría, pero no todos son autodidactas, no todos aprenden de manera autónoma. Entonces, para algunos va a ser muy complicado sentarse en su escritorio y ver un video, ponerse a anotar, repetirlo todos los días de lunes a domingo. No todos pueden hacer eso, no todos tienen esa determinación, esa motivación. Entonces no es para todos. Para aquellas personas que no pueden aprender de forma individual, les recomiendo que adquieran un maestro particular, como es mi caso. Me estoy vendiendo ya, pero yo soy maestro de idiomas. Me pueden escribir por Instagram con el mismo nombre, Santiago Polyglot, y o otro cualquier maestro, o a acudir a una institución o yo qué sé. Entonces, con esto ustedes pueden aprender los idiomas en cuestión si ya no pueden por ustedes mismos, pero aparte siempre recomiendo que estén en contacto directo con el idioma, escuchando podcast, familiarizándose, cambiando su teléfono al idioma inglés, siguiendo a tus artistas favoritos que hablen inglés, motivándose con canciones, viendo las líricas, etcétera. Hay muchos recursos, o sea, nada más es cuestión de decidirte de que lo vas a hacer, y nada más es cuestión de que cambies tu mentalidad a una positiva y de que digas, no pude, pero lo voy a intentar de otra forma. Si no te sirvió esa forma, lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar. Aprendan a lidiar con el fracaso, eviten victimizarse también diciendo que es culpa del idioma. El idioma es muy difícil y por eso yo no puedo aprender. Eviten ese tipo de comentarios para que puedan generar un hábito positivo en sus vidas, en todo. Yo les hablo a partir de los idiomas, pero esto aplica para todo en sus vidas, no solamente para los idiomas. Esto puede aplicar tanto para la escuela, un trabajo, un idioma o una pareja en general. Entonces puede aplicar para todo, ir al gimnasio, yo qué sé, ¿no? Entonces eso es como el mejor consejo que te puedo dar. Obviamente son horas y horas y horas de aprendizaje de todo esto, de comportamiento humano, de superación personal, de aprender los idiomas, de un análisis en la gramática, etcétera. Entonces sí te recomiendo que veas mis videos, que le eches ahí una ojeada a todos. Tengo uno que otro video no tan útil como de broma o de humor, pero la mayoría son muy útiles. Mi contenido es educacional, no sé si es académico, no educacional, es académico, entonces por eso les recomiendo que ahí chequen todo. En mi YouTube, ahí está el oro puro en YouTube, porque están los lives, ¿no? Los lives de que hablo de todas estas cosas, entonces lo pueden ver ahí. Y me gustaría mucho aprender inglés, pero se me van las ideas. Sí, le pasa a mucha gente, no te preocupes. A mí me pasaba cuando era más chavo, más chavo, cuando era más niño. Tengo 22 años para los que piensan que tengo 30. Luego me dicen, no, 22 de salir de la cárcel. No, de verdad tengo 22 años. Les enseñaría mi INE, pero no quiero que se vea algo que no. Pero sí, tengo 22 años para los que no me creen. Y recién cumplidos. Acabo de salir de la universidad. Muchas gracias por tus respuestas. A ti, Ivonne, gracias por estar en el live. Necesito llegar a un inglés 101 para tomar clases nivel universitario en USA. No, no tanto, ¿eh? Yo hablo con gringos, son mis amigos. Tengo ahorita un gringo que está en Nueva York y hablo con él por llamada y todo. Y sí, obviamente hablan súper bien el idioma, pero son si te trabas en algo, porque pues luego llega a pasar, ¿no? Una palabra complicada y dices, ay, ¿cómo se decía esto? Y ya nada más te dicen y dices, ah, sí, es cierto, ¿no? Entonces son súper amables, condescendientes y así en general con todos los extranjeros, ¿no? Entonces no tengan miedo a equivocarse, y para tener un nivel de inglés para una universidad lo que te piden es pasar un examen de certificación. Un examen de certificación no mide tu nivel de inglés, entonces puedes ponerte a estudiar para ese examen 3 meses antes, dedicados en ese examen, aunque no sepas tanto inglés, lo vas a pasar. Y ya acudes a la universidad, y en la universidad te vas a tener que partir, te vas a tener que esforzar muchísimo y ahí vas a aprender el idioma. Es lo que te puedo decir, no te concentres tanto en el idioma como tal, sino en la certificación, y de la misma certificación vas a terminar aprendiendo el idioma. Entonces es como el consejo que te puedo dar. Un certificado no mide el idioma, honestamente. Honestamente no lo mide, y eso que yo estoy certificado en varios idiomas, pero les puedo decir que nada más pues por mi ego, para subir mi ego, yo creo, porque no sirven de nada.
no sirven de nada, la verdad. No te demuestran tu nivel real, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sería todo por hoy. Yo creo que ya hablamos como una hora. Ya no analizamos tantos idiomas. Va a haber parte 2 del análisis lingüístico, porque creo que analizamos unos 6 idiomas o 5, y pues de tantos idiomas que hay, mínimo tiene que haber unos 20 analizados, ¿no? Entonces mañana voy a volver a hacer, no, mañana no puedo, no, el viernes voy a volver a hacer live para que estén pendientes a esta hora más o menos, o si no que un poquito tarde, como a las 8:30. Como ahorita que estamos acabando, lo voy a hacer el viernes y para otro análisis lingüístico de otros idiomas. Quiero que de tarea se pongan a investigar idiomas difíciles para que me digan un idioma muy difícil que consideren que va a ser difícil para mí poder contestar, ¿no? Entonces díganme así como el acadio, el sumerio, idiomas así muy poco comunes, a ver si los puedo analizar. Puede que no pueda analizarlos, quién sabe. Según yo conozco muchos, pero algunos no. Se puede aprender inglés en 6 meses, dependiendo si estás en un nivel B1, claro que lo puedes aprender. Si estás en un nivel B2, claro que lo puedes aprender. Si estás en un nivel A2, a lo mejor con muchísimo esfuerzo. Y si estás en un nivel 0 o A1, en 6 meses no puedes. Jamás. Necesitas el doble de tiempo como mínimo. Pero bueno, entonces me despido. Un abrazo y se cuidan.